Bienvenidos a esta presentación de la Cátedra de Corrientes Actuales en Psicología. En esta oportunidad continuaremos trabajando los contenidos correspondientes a la unidad 2 del programa, titulada Entre París y Buenos Aires, del prejuicio de la naturaleza a una disciplina del sentido. Los textos con los que trabajaremos en esta segunda parte son el texto de Sandra Carli sobre el manifiesto liminar de la Reforma Universitaria, el manifiesto del Colegio Novecentista y el texto de Mariano Plotkin sobre el psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires. Retomaremos además el segundo período propuesto por Hugo Klappenbach en el artículo que presentamos en la unidad 1. Vamos a plantearnos una serie de objetivos para nuestro trabajo. En primer lugar, nos proponemos conocer las características de la llamada psicología filosófica y sus diferencias con la psicología de principios del siglo XX que analizamos en la presentación anterior. En segundo lugar, vamos a profundizar en las críticas al positivismo a partir de la propuesta del Colegio Novecentista. En tercer lugar, intentaremos comprender el contexto sociocultural y político en el cual tuvo lugar la llamada reacción antipositivista. Por último, exploraremos la recepción local del psicoanálisis en el ámbito académico y en la cultura popular. Para comenzar, recordemos los límites temporales de los primeros períodos que propone Klappenbach. La semana pasada analizamos el período de la psicología clínica, experimental y social, comprendido entre 1896 y 1916. En esta presentación nos centraremos en el período siguiente, que coincidió con el desarrollo de una psicología de corte filosófico. Recordemos que estos dos períodos, junto con el siguiente, integran la etapa preprofesional de la psicología en Argentina, es decir, aquella anterior a la creación de las carreras universitarias de psicología. En otras palabras, y siguiendo a Hugo Besetti, se trata del período de la psicología sin psicólogos, sin profesionales formados en una carrera universitaria de psicología. El período que abordaremos en esta presentación se abre entonces hacia fines de la década de 1910 y coincide con una etapa en la cual la trama que amalgamaba la concepción positivista, el modelo de las ciencias naturales y las proyecciones técnicas y políticas entra en crisis a partir de un cuestionamiento a esa raíz materialista y determinista de la primera psicología. Vamos a repasar brevemente las características generales de este período según Klappenbach. El autor describe 4 rasgos de la psicología en esta etapa. En primer lugar, un repliegue hacia posiciones filosóficas que cuestionaron los supuestos evolucionistas y plantearon que el psiquismo humano era cualitativamente diferente, es decir, que lo psíquico no podía identificarse con lo orgánico. En línea con esto, se desarrolló una psicología de corte filosófico, aunque esto no implicó la desaparición de la psicología fisiológica. Klappenbach dirá que la psicología filosófica mantuvo una relación ambigua con la tradición de principios de siglo. Se señalaban sus límites, pero se mantenía el interés en los desarrollos de la psicología clínica y patológica asentada en la fisiología. Durante este período se observa además una gran circulación de autores e ideas y la creación de instituciones, entre ellas la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, que se recreó en 1930 intentando continuar a la Sociedad de Psicología fundada en 1908. Por último, otro de los rasgos salientes de esta etapa tiene que ver con un primer desarrollo de la psicología aplicada al campo laboral. Esto anticipa lo que caracterizará al período siguiente, que coincide con el primer peronismo, durante el cual se fomentó el despliegue de una psicología aplicada al mundo de la educación y el trabajo, y capaz de aportar conocimientos útiles para un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos de la nación.
Veamos ahora los rasgos distintivos de esta psicología filosófica. Como dijimos, tomó forma a partir de un cuestionamiento a las bases naturalistas y deterministas de la primera psicología de corte positivista. Esta psicología denunciaba el mecanicismo extremo y surgió como un intento de explorar la dimensión propiamente humana, que escapa a las determinaciones de la naturaleza. Si recuperamos lo que ya se trabajó en Teóricos, esta concepción de la psicología es el resultado de un movimiento similar al que describe Foucault cuando habla del descubrimiento del sentido, que da origen a un nuevo proyecto de psicología. En línea con lo anterior, la psicología filosófica planteó la necesidad de situar al psiquismo humano en un plano diferenciado y singular, ocupándose de temas como la vida, los valores o la libertad. Un ejemplo representativo de esta psicología filosófica es la psicología vital de Enrique Mouget. Klappenbach menciona su obra Percepción, Instinto y Razón, que se publicó a comienzos de la década del 40. Mouget, que había sido discípulo de ingenieros, entendía a su psicología vital como una psicología biológica, pero no en el sentido de ingenieros. El alma no era para Mouget algo objetivo y medible, sino algo puramente subjetivo. Tenía que ver con la percepción subjetiva de la propia existencia. Pero el alma se exteriorizaba en manifestaciones somáticas y por ende objetivas dentro de ciertos límites. Este ejemplo de Mouget es interesante porque en un mismo enfoque condensa aportes de ambas posturas, es decir, incluye nuevos temas y problemas, pero sin dejar completamente de lado sus referencias previas. Y en cierto modo refleja un panorama de época, en el cual, si bien predominó esta psicología filosófica, sus desarrollos coexistieron con los de la psicofisiología experimental. En cada uno de los periodos de la historia de la psicología en la Argentina, podemos aislar un tipo de psicología que aparece como el más representativo, en este caso la psicología filosófica. Se trata de diferentes proyectos que están estrechamente relacionados con el contexto histórico. Los objetos de los que se ocupó cada psicología, la manera como los definió y los métodos que utilizó para abordarlos son variables relacionadas con problemáticas más generales y con formas de ver el mundo propias de cada época. La psicología filosófica que surge hacia la década de 1920 lo hace en el marco de la llamada reacción antipositivista, un movimiento de ideas que impulsó el surgimiento del Colegio Novecentista en junio de 1917. Una primera cuestión que es preciso destacar es que a pesar de su nombre, la reacción antipositivista no impugnó por completo el positivismo. Como podemos ver en el manifiesto del Colegio Novecentista, proponía su superación, es decir, no una negación total, sino una comprensión y un aprovechamiento del positivismo. Se trataba, en todo caso, de poner límites a la interpretación mecanicista del universo y de reflexionar sobre el mundo humano, que era diferente del mundo natural. Al respecto, Alejandro Korn decía: no podemos continuar con el positivismo agotado e insuficiente, y tampoco podemos abandonarlo. Es preciso, pues, incorporarlo como un elemento subordinado a una concepción superior. Y en este punto es preciso referirnos a una figura ineludible en torno a la cual se inicia este periodo de la psicología argentina. José Ortega y Gasset, un filósofo español que a través de sus visitas a nuestro país jugó un papel muy importante en la declinación de las ideas positivistas y en la recepción local de representantes del neocantismo y la fenomenología, tales como Brentano, Dilthey, Husserl, Scheler, entre otros. Dichos filósofos ejercieron gran influencia en pensadores locales como Alejandro Korn y Coriolano Alberini, que conformaron el Colegio Novecentista.
Todos estos cambios se dieron en el marco de un nuevo clima intelectual en el cual el antipositivismo se combinó con las filosofías de la conciencia y con una nueva sensibilidad espiritualista. Esta renovación de las ideas tenía lugar en una época de vanguardias y utopías y de importantes transformaciones sociopolíticas. La Revolución Mexicana de 1910, en la Argentina la llegada al poder de Hipólito Yrigoyen, elegido a través del voto secreto y obligatorio establecido por la Ley Sáenz-Peña en 1912. Este acontecimiento implicó el surgimiento de una nueva clase dirigente y con ella el ascenso de los sectores sociales medios que comenzaban a ser representados políticamente. La Revolución Rusa de 1917, el fin de la Primera Guerra Mundial, con el consecuente cuestionamiento a la idea de progreso indefinido por medio de la ciencia. El surgimiento de vanguardias artísticas como el dadaísmo y el surrealismo, y finalmente la reforma universitaria de 1918, que más allá de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Universidad de Córdoba, dio origen a una tradición reformista que tuvo un enorme impacto tanto en la Argentina como en el resto de Latinoamérica. La reforma universitaria se articuló con un movimiento político e intelectual más amplio, en el que confluían corrientes como el socialismo, el liberalismo democrático, el modernismo y el movimiento de la Escuela Nueva. Sentó las bases de la democratización universitaria y denunció el atraso científico de la universidad, buscando jerarquizarla y modernizarla. A su vez, dirigió una mirada crítica a la relación entre profesores y estudiantes, y cuestionó el concepto de autoridad para proponer una vinculación de tipo espiritual entre estudiantes y docentes, fundada en la enseñanza y en la elección de los profesores por parte de los estudiantes. Los sucesos de la Reforma de 1918 han dejado una marca fundante en la identidad cultural y política del movimiento estudiantil. Más adelante en el programa de la materia, veremos de qué modo la participación estudiantil y la lucha por una universidad autónoma y democrática fueron constantes a lo largo del siglo XX y cumplieron un papel clave en la profesionalización de la psicología.
El último tema que abordaremos en esta presentación tiene que ver con la recepción del psicoanálisis en nuestro país entre las décadas de 1920 y 1940. Para ello continuaremos trabajando el texto de Mariano Plotkin acerca de la recepción de las ideas de Freud en la Universidad de Buenos Aires, más específicamente en los cursos de psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, la misma facultad en la cual comenzaría a dictarse la carrera de psicología en 1957. En la presentación anterior vimos que la primera recepción local del psicoanálisis estuvo mediada por las críticas de la escuela francesa, especialmente las de Pierre Janet. Sin embargo, en la década de 1920 el psicoanálisis comenzó a ser incluido en el curso de psicología. Enrique Mouget, quien se hizo cargo del curso en 1919, se había formado, como vimos, bajo la corriente positivista. Sin embargo, incorporó al psicoanálisis en el programa del curso en 1922, aunque, según Plotkin, esta inclusión puede haberse dado por sugerencia del médico y criminólogo Juan Ramón Beltrán, nombrado ese año como profesor suplente. Como sea que fuere, Mouget mostró cierto interés por el psicoanálisis, al que le reconoció algunos méritos y algunos puntos vulnerables. Estos últimos seguían las críticas de Janet. Plotkin sitúa 4 figuras bajo las cuales aparece el psicoanálisis en el programa de Mouget: como método de la psicología, como corriente psicológica moderna, como problema con aspectos positivos y negativos, y como teoría que plantea problemas tales como el análisis de los sueños. Esta complejización creciente del psicoanálisis que puede observarse en la Cátedra de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras es parte de un fenómeno más amplio, el creciente interés que despertó la teoría de Freud entre los psiquiatras y en la sociedad argentina en general desde la década del 20. Para comprender este fenómeno es importante tener en cuenta al menos 3 cuestiones. Por un lado, la declinación del positivismo y el avance de las corrientes filosóficas de corte espiritualista. Por otro lado, el interés creciente de muchos psiquiatras por distintas formas de psicoterapia, en un contexto en el cual la psiquiatría se renovaba y florecían diversas teorías que situaban las causas de las enfermedades mentales en factores extraorgánicos. En la unidad 5 del programa volveremos sobre este punto a propósito del surgimiento del paradigma de la higiene mental. Y por último, es preciso tener en cuenta la dimensión material de la circulación de ideas. En efecto, la primera traducción al español de las obras de Freud, a cargo de Luis López Ballesteros, se publicó en 1922. Pero la lectura de las obras de Freud no fue la única vía de acceso del público general a la teoría psicoanalítica. La prensa y la literatura de divulgación jugaron un papel muy importante. Llegamos así a otra de las vías de recepción del psicoanálisis en nuestro país, la vía popular. Las ideas de Freud circularon entre el público amplio a través de diarios, revistas y libros de divulgación. Plotkin menciona algunos ejemplos: la revista El Hogar, el diario Jornada con su sección Psicoanálisis por Freudiano, en la que se analizaban sueños de los lectores, y la colección Freud al alcance de todos, escrita por el poeta peruano Alberto Hidalgo bajo el seudónimo de Dr. Gómez Nerea. A estos ejemplos podríamos añadir otros, que reflejan la popularidad que el psicoanálisis mantuvo durante las décadas siguientes. Mencionemos, por ejemplo, la biografía de Freud, escrita por Stefan Zweig y publicada en 1933 por la editorial Tor, que se caracterizó por acercar la literatura a los sectores populares a través de ediciones baratas de tirada masiva. Podríamos mencionar también las revistas de salud y crianza, como Viva 100 años o Hijo mío, que aparecieron a mediados de la década del 30. Ya en los años 40 se destaca la revista Idilio, con su columna El psicoanálisis te ayudará, conocida por incluir los fotomontajes de la fotógrafa y artista alemana Grete Stern.
Y también las ideas freudianas encontraron un lugar en la historieta Darío Malbrán psicoanalista, publicada en la revista Aventuras desde 1948. Estas fuentes diversas nos muestran que las ideas de Freud despertaron gran interés entre el público amplio. Esto contribuye a comprender tanto la conformación de una cultura psicoanalítica, tal como la define Plotkin en su trabajo, como así también el carácter excepcional de la psicología en Argentina, en la que el psicoanálisis ha tenido y continúa teniendo gran protagonismo. Para finalizar, nos parece importante señalar que las consecuencias de la reacción antipositivista han sido profundas en la psicología local, en la cual esa incipiente tradición experimental de principios del siglo XX nunca logró desarrollarse. Esa ausencia de una tradición experimental arraigada es un dato que sin dudas contribuye a comprender que no haya predominado una orientación de este tipo en las carreras de psicología, creadas en el último tercio de la década del 50. La psicología argentina ha mantenido así un perfil mucho más cercano al de una disciplina del sentido.